chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva clase de tarot. Bueno chicos, ya llegamos a la recta final de los arcanos menores. Ya sabéis que el último arcano menor que nos faltaba era el número 10. Vamos a ver los diferentes dieces de la baraja Rider-Waite y sobre todo recordaros chicos que ahora hemos hecho una primera pasada por cada uno de los arcanos. Lo hicimos también con los arcanos mayores y ahora vamos a empezar también a hacer vídeos mucho más prácticos. Vamos a ver tiradas, vamos a ver también incluso un poquito más de tips de interpretación y lo vamos a ir alternando con vídeos más concretos también sobre cada una de las cartas. Os recomiendo, si no habéis o no la habéis visto o no la vais siguiendo, sobre todo para los que acabéis de llegar al canal, que reviséis la lista de reproducción del canal que se llama Curso de Tarot Rider-Waite, donde vais a encontrar montones de vídeos, chicos, con tips de interpretación, sobre todo pensados para los que estáis empezando o para los que sintáis que os habéis quedado un poquito encallados con las cartas, que aún no conocéis bien los significados, porque os van a ayudar mucho y os van a preparar también para el contenido que vamos a ir viendo un poquito más adelante, donde vamos a ir complicando las cositas. Así que, sobre todo chicos, y ahora me voy a poner en plan maestra malota, poneros a practicar, no tengáis miedo a las cartas. Empezad, sobre todo los que ya me vais acompañando semana tras semana, intentad hacer combinaciones en tríada de diferentes cartas, de 2, de 3, porque esto es lo que realmente os va a ayudar a ganar fluidez, ¿de acuerdo? Así que vamos ahora sí a entrar ya, vamos a abrir el melón, vamos con los 10, son cartas muy interesantes además, y que a veces se nos pueden complicar algunas de ellas a la hora de interpretar. Pero ya veréis cómo lo vamos a intentar hacer muy fácil. Antes de empezar, como siempre, disculpadme, vamos a hacer un repaso por los elementos de cada carta, que esto ya os va a ayudar también a situaros. Ya sabéis que tenéis un vídeo específico sobre esto dentro de la lista de reproducción, pero siempre me gusta, sobre todo para los que acabáis de llegar y no sabéis muy bien de lo que puedo estar hablando. Así que vamos a hablar primero de bastos y estamos hablando del elemento fuego, y la temática que nos va a traer este elemento va a ir relacionada con todo lo que tenga que ver con el trabajo, con la carrera, con la creatividad, con todo lo que nos apasiona dentro de nuestra vida, con todo lo que puede ser innovador, y allí donde ponemos la innovación y donde buscamos el liderazgo. Atentos, porque ya sabéis que está relacionado también obviamente con los signos de fuego, ¿de acuerdo? Vamos con el elemento agua, y en este caso tendríamos el palo de copas, que es un palo que nos habla de todo lo que tenga que ver con el amor, con las relaciones, con las alianzas también, chicos. Nos habla de conexión, sobre todo los sentimientos, obviamente. Ya sabéis que a la mayoría os gustan mucho las lecturas de amor, pues estas cartas van a tomar una especial relevancia, y además es una carta muy conectada con todo lo que son temas espirituales. Vamos ahora al elemento del aire, que corresponde a las espadas o al palo de espadas, y tenemos pues que toca toda esa temática o se relaciona con lo que tiene que ver con el intelecto, con la razón, con el pensamiento, con la ambición también, chicos, atentos, con todo lo que tiene que ver también con el idealismo y también, además, con la controversia, aquello que nos puede causar un choque de ideas con nosotros mismos o también con otras personas. Y vamos con el último elemento, que sería el elemento tierra, que corresponde al palo de pentáculos. Aquí estaríamos hablando de temas sobre todo materiales, estaríamos hablando de finanzas, estaríamos hablando de salud, también del cuerpo físico, y todo lo que tiene que ver con los recursos, aquellos que podemos obtener o aquellos que podemos generar también nosotros mismos, con las propiedades y con el concepto de estabilidad, ¿de acuerdo? Así que hecho ahora una vez el repaso, vamos a pasar a ver la numerología, porque esto es importante también a la hora de ver las cartas. Por eso os las traigo siempre todos los palos, los números 10, para que veáis un poquito cómo funciona la energía de este número. Mirad, la numerología del 10 ya de por sí es una numerología que nos habla de completación. Si nosotros, fijaros que aquí lo tenemos en números romanos, pero si reducimos el número a un solo dígito, tendríamos el 1, así que ya nos está dando la idea de un proceso en el que se ha estado trabajando y ya llegamos a la finalización para iniciar un nuevo proceso. Así que,
Muchas veces esta energía que nos puede transmitir esta carta es precisamente eso, la de completación, la de finalizar algo. Nos habla también no solo de finalizar, sino de éxito y también de abrir un nuevo ciclo, y también nos está hablando de la máxima abundancia de un ciclo, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos hablando de un ciclo que tendría que ver más con trabajo, carrera, bueno, con estas temáticas, pero fijaros que se refiere sobre todo a que es ese punto culmen, que puede ser, ojo, en positivo o en negativo. Ya veis, fijaros que aquí tenemos dos cartas que nos pueden dar esa idea mucho más negativa o dos cartas mucho más positivas, aunque luego ya veréis que lo veremos con cada una de ellas. Pero fijaros que es como un poco ese concepto del karma. Lo que tú siembras al final llega a un momento culmen en el que empieza o toca recoger lo sembrado. Y aquí puede ser tanto para bien como para mal, ¿de acuerdo? Ahora lo iremos viendo. Bueno, este número, el número 10, está asociado con Plutón. Ya sabéis que es un planeta bastante imponente y con una energía muy potente, que también nos habla, pues eso, de la culminación, de obtener resultados, todo lo que tenga que ver también con el karma, lo que os he comentado, lo que tú siembras, recoges. Y también nos habla de regeneración y de liberación. Es un número también, además, chicos, que nos conecta mucho con el concepto de recompensa y castigo en función de nuestros actos. Es un número también que se asocia mucho con, digamos, la tendencia conservadora o el conservadurismo. Esto lo vamos a ver muy reflejados con el 10 de copas, por ejemplo, el 10 de pentáculos. Y además lo que nos está hablando es de ese momento en el que nosotros ya hemos caminado un camino, estamos llegando al culmen y se plantea también la dicotomía de o renovar el compromiso o liberarnos de él y atacar una nueva dirección, ¿de acuerdo? Así que quedaros con estos conceptos porque creo que para entender la energía del número 10 nos puede ayudar muchísimo. Vamos ahora a empezar con la primera de nuestras cartas, este 10 de bastos, que ya empezamos fuerte aquí, ¿eh? Fijaros que con el 10 de bastos vemos a un hombre, un personaje que está acarreando 10 bastos. Esto ya nos da una idea de que tiene mucha pinta de ser un trabajo bastante pesado. Fijaros la postura, está mirando hacia adelante, pero está encorvado y da la sensación de que casi no puede caminar con ellos, ¿de acuerdo? Esta carta se relaciona con Saturno en Sagitario. Ya sabéis que Sagitario es un signo muy expansivo, muy optimista, y Saturno le aplica restricción, le aplica frialdad y es esa sensación de, ¡buah!, aquí hay que aplicar esfuerzo. El título que yo le pondría a esta carta, porque a los 10 me encanta ponerle los títulos, es esa idea de el lastre elegido o impuesto. ¿De acuerdo? Es esa sensación de una carga que uno puede haber elegido o que puede venir impuesta de algo externo, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos esta carta en posición normal, o sea, la tenemos al derecho o está en principio bien aspectada, aunque nos quedaríamos con la energía general. Mirar, esta carta es una carta que se relaciona mucho, obviamente, con las responsabilidades, el hecho de tener una responsabilidad y tener que cumplirla. Nos habla también de cargas, obviamente la carta ya habla por sí sola. Nos puede hablar también de sentir agobio. Fijaros que la postura de este personaje está muy tensa, está intentando agarrar las barras como puede para evitar que se le caigan, y también es una carta obviamente muy relacionada con todo lo que sea sobrecarga de trabajo, obstáculos, esa sensación de que el trabajo requiere mucho esfuerzo y que si te distraes en algún momento todo este equilibrio se puede venir abajo. Nos puede hablar incluso de personas que se dediquen, imaginaros, estamos en una empresa, puestos de encargado, que tiene mucha responsabilidad, así que esta carta, atentos, porque en cualquier lectura que la veáis, si la vemos en esta posición, ya nos habla de una persona que tiene muchas responsabilidades, pueden ser en diferentes ámbitos, pero ya nos está dando esta idea. Nos habla de perseverancia, chicos, y también todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de alguna situación, ¿de acuerdo? El mantener, el intentar agarrarla y tirar hacia adelante. También es una carta muy relacionada con el concepto del workaholic, el adicto al trabajo, pero por su propia decisión, porque lo desea. Pero, como os he comentado antes, también nos habla de esa presión que puede venir del exterior y que nos obliga a actuar en una situación con mucho sobreesfuerzo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos esta carta del revés. Mirad, cuando la tenemos del revés o es una carta que nos aparece muy mal aspectada, aquí tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? Porque por un lado ya sabéis que siempre os digo que hay una cierta dualidad.
Por un lado, cuando nos sale invertida, es una carta que nos puede hablar de ese momento en el que uno se libera ya de tantas responsabilidades, ¿de acuerdo? Pero ojo, habla más sobre todo desde un punto de vista responsable, digamos en esa parte un poco más positiva. Nos habla también de alivio, nos habla de una situación que se limpia, que se eliminan también obstáculos. También es una carta que nos puede hablar de que compartimos la carta con alguien más. Aquí fijaros que este personaje está solo, pues en este caso si está invertida significa que podemos recibir ayuda, que puede haber alguien que pueda compartir con nosotros este peso y que se haga bastante más liviano. También es una carta que en ese sentido es divertida porque nos puede hablar un poco de pasar la pelota. Es como decir, oye, mira, yo estoy cansado de llevar estas cargas, ¡pum! Y se la pasas a alguna persona que casi a veces en algún momento no sabía ni que le podía venir por ahí, de repente te has quitado, como es como esa expresión que es quitarse el muerto de encima. Nos habla de una carta, cuando adquiere digamos, una dinámica más negativa, nos puede hablar de total irresponsabilidad, una persona que pasa olímpicamente de dedicarse o hacer el trabajo que se espera de esta persona. Nos puede hablar de desesperación, también de desconfianza y también de ese momento en el que uno había ambicionado o había puesto mucha energía en un proyecto y se da cuenta pues que esa ambición ha desaparecido, que quizás ese proyecto también ha podido perder interés y paramos, dejamos de dedicarle, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Es una carta, además también, que ya os digo, como os comentaba, como es muy dual, también nos puede estar hablando de esa sensación, nos puede hablar por un lado de liberación, pero por otro lado también nos puede decir esa sensación de no poder eludir las responsabilidades. Es como sentirme más atrapado incluso que si nos la encontráramos en posición normal, ¿de acuerdo? Así que aquí la cosa se puede complicar y es casi como si nos sintiéramos en una cárcel. Es esa sensación de decir, bueno, es que haga lo que haga, esto es un tema que tengo que hacerlo y punto. No hay otra manera de poder salir de esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a dejar por aquí nuestro 10 de bastos. Y vamos a nuestro 10 de copas, que es una carta muy, muy bonita y a todos nos gusta cuando aparecen las lecturas. El 10 de copas, chicos, se relaciona con Marte en Piscis, así que fijaros que Marte en Piscis se llama también mucho el guerrero espiritual y también tiene un cierto componente ilusorio, ¿de acuerdo? Es el guerrero que lucha por los demás, así que fijaros que allí ya tenemos este componente familiar o amoroso también muy marcado. Fijaros que la carta es muy idílica, tenemos casi aquí como una especie de arco iris con las copas y vemos pues eso, un hogar, un lugar parece idílico y una familia con hijos que parece que está celebrando. ¿De qué nos está hablando esta carta? Teniendo en cuenta lo que se había comentado de la numerología, que es la del 10. Pues nos podría hablar de el final feliz. Cuando llegas a ese punto en el que sientes que has alcanzado la máxima felicidad, en cierta manera, paz, conectas con la alegría y puedes disfrutar, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos esta carta al derecho. Al derecho, pues chicos, plenitud. Nos habla de eso, de la finalización. Sobre todo, chicos, tener en cuenta aquí que nos puede hablar tanto de temas espirituales como de temas también emocionales. Nos habla sobre todo de llegar a tu hogar. Cuando llegas a un sitio y dices, ¡buah! Es que aquí me quedaría toda mi vida. Es el lugar donde siento que estoy conectado y me siento además feliz. Habla obviamente de un hogar feliz y aquí ya entramos dentro de toda esa temática de familia. Nos puede hablar de reuniones familiares, obviamente, de familia feliz. Puede tener esta carta también un cierto concepto de idealización, ¿de acuerdo? Y también es una carta que si va a describir un lugar o unas personas con las que nos relacionamos, va a tener mucho que ver con una relación en la que hay compatibilidad, hay armonía y sobre todo uno se siente saciado, se siente completo. Es también una carta que se relaciona mucho con unir lo interior y lo exterior. Ahí ya entraríamos dentro más de la plenitud espiritual. Y además es una carta que nos habla de ese sentimiento, ese sentido de sentirse amado, uno cuando se siente feliz y además siente que todo su entorno le ama, le cuida y le quiere. Por eso es precisamente una carta tan positiva. Y además, chicos, también es una carta que nos puede hablar muchísimo de sentirse seguro, cuando uno se siente muy seguro en el entorno en el que está. Obviamente, como hace relación a la familia, nos puede hablar, pues eso, precisamente hacernos referencia a una familia o eso, al sentimiento que uno tiene cuando está en algún lugar o con determinadas personas. Ya sabéis que la familia a veces puede ser elegida o la que te toca, pues, por tu linaje, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre cuando tenemos esta carta invertida o podría ser también o mal aspectada? Aquí, chicos, ya la cosa se complica, sobre todo si estamos hablando de temas familiares. ¿Por qué? Porque nos puede hablar, pues eso, de una sensación de abandono. Aquí ya se ha perdido esa seguridad que veíamos antes. Nos puede hablar de una situación en la que pueden haber discusiones, en la que se rechazan los valores familiares. Fijaros que aquí es una carta muy conectada con el valor familiar, sobre todo emocional. Aquí no, chicos, aquí hay un rechazo total a todos lo que serían estos valores. También nos habla de esa sensación de soledad porque puede ser porque no tienes cerca a tu familia ni a tus hijos, has perdido también, puede hablar de pérdidas también familiares, nos puede hablar de todo lo que tenga que ver con separación o divorcio y sobre todo cuando están involucrados más personas, por ejemplo, en este caso puede haber incluso descendencia. Nos habla de problemas familiares en general, y ahora os diré una cosa que hará que se os quede grabada esta carta. Tenemos también la energía de reuniones que pueden ser conflictivas. Entonces, ¿cómo acordaros de esta carta, chicos? Pues mirar, cuando veáis esta carta invertida, acordaros de la reunión de Navidad de cada año, en la que es raro porque yo creo que no he conocido a nadie que realmente diga que es una maravilla. Siempre hay algún componente que la lía. Pues esa típica comida familiar o cena de Navidad en la que sabes que pueden pasar cosas que no quieres que pasen, pues esta carta es la carta que la representaría. Como os comentaba, es una carta que como tiene que ver mucho también con la separación y con los divorcios, siempre va a tener mucha relación con todo lo que sean peleas familiares y ojo, las peleas familiares es lo que os he comentado, a veces puede ser con tu familia real, la que te ha tocado por linaje, familia política, o a veces puede ser la que tú consideras tu familia, así que podrían entrar incluso amigos dentro de esta carta. Y aquí fijaros que es una carta también que cuando está invertida, sobre todo, nos conecta con la idea de esa sensación de no tener la capacidad de disfrutar de lo que se tiene. ¿De acuerdo? Está muy marcada. Es como si dijeras, ostras, tienes algo valioso, tienes plenitud, pero no eres capaz de disfrutarlo porque quizás tu actitud no es la correcta o no lo estás viendo de alguna manera. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejarla aquí, pero quedaros, chicos, esta carta tendría que ver, pues eso, con las reuniones más maravillosas que puedas tener o con esas reuniones que pueden acabar mal, que muchas veces se producen, sobre todo en Navidades o en festividades, cuando te juntas con muchísima familia. Vamos ahora, chicos, con el 10 de espadas. Esta carta que cuando la vemos todos nos echamos a llorar y decimos, no, ¿por qué ha salido en mi lectura? Bueno, no os preocupéis. Es una carta que sí que tiene una cierta connotación negativa, pero también hay que comprenderla y entenderla y además forma parte de la vida realmente. Bueno, esta carta, chicos, está conectada con el Sol en Géminis, ¿de acuerdo? Y me dirás, Noelia, ostras, pero yo soy Sol en Géminis, ¿por qué es tan negativa? Bueno, no os preocupéis porque esto también hay que ver todas las connotaciones de esta posición. ¿De acuerdo? Ya sabéis que el Sol en Géminis puede traer también esa sensación de querer estar a todo y a lo mejor no centrarnos en una sola cosa y esto a veces también puede generar problemas, pero no os preocupéis, todos los que seáis Sol en Géminis, que no significa que tengáis esta energía. Entonces, esta carta, si la pudiéramos titular, yo el título que le pondría es el final total. ¿De acuerdo? Es como el Armagedón, el final y sobre todo quedaros con esta frase, lo hecho, hecho está. Es como ya lo que tenía que hacer lo he hecho y a partir de aquí vamos a ver qué pasa. Es como cuando ya uno tiene que asumir los resultados, sean positivos o sean negativos, como os he comentado antes. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta carta al derecho o aunque esté bien aspectada porque nos va a hablar? Fijaros que la aspectación que tengamos alrededor lo que va a hacer es remarcar más el aspecto positivo o el aspecto negativo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esta carta es una carta que obviamente nos habla de sacrificio, de dolor. Fijaros que además con solo tenéis que ver la imagen, tenemos a un hombre tirado en el suelo, ya no le quedan más, bueno, parece un pinchito, como diríamos aquí en España, no le queda más espacio en el cuerpo, bueno, los brazos diría, para que le claven más espadas. Así que es una carta muy relacionada con la traición, pero fijaros, y esta carta es maravillosa por eso, fijaros que aquí parece que ese cielo negro que ya nos da una sensación de opresión, pero aquí empieza, es como si estuviera amaneciendo. Y esto quedaros con esta idea, porque recordar lo que os he dicho de los 10 implica una finalización, pero también implica la apertura de un nuevo ciclo. Entonces tenemos pues eso, es un dolor muy profundo,
una sensación muy profunda también de traición. Atentos porque esta carta conecta mucho con ese momento en el que uno ya toca a fondo. Ha podido hacer todo lo que ha podido, o incluso cuando tomamos caminos que son erróneos para nosotros, es ese momento en el que ya la cosa no da más y ya uno tiene que tocar fondo para poder empezar a ver a otro nuevo amanecer. Esto se podría relacionar, por ejemplo, con muchas adicciones. Personas que tienen adicciones graves, ese momento en el que ya es como que tienes que apartarte de esa persona y dejar a esa persona que se acabe de estrellar para que pueda realmente resurgir. Fijaros que es una carta que nos puede hablar también de agotamiento total, también ese exceso de pensamiento cuando ya los pensamientos nos lleva a unos límites en los que el dolor ya es insoportable. Fijaros que además es una carta que nos habla de una, porque fijaros en la postura que está, es un personaje que no se puede mover, así que también nos habla de un momento en el que ya somos incapaces incluso de movernos. Y atentos porque fijaros que puede ser una carta que nos hable de problemas de espalda, al igual que el 10 de bastos. Así que atentos, chicos, esto ya es otro tipo adicional, siempre fijaros en las posturas y en cómo están los personajes porque también a temas de salud nos pueden dar mucha información. Fijaros que por otro lado, digamos, lo podríamos interpretar cuando ya está, o ambas cosas a la vez, es cuando estás ya en ese dolor tan intenso que se produce el alivio. Es como que empieza a generarse esa sensación de querer salir de allí. Así que también es una carta que nos conecta con la liberación, con el alivio, con ese nuevo amanecer y sobre todo con la esperanza. Pero ya os digo, en general nos puede hablar también de grandes decepciones, de esa sensación de casi de ser un mártir, de que nos han martirizado o que nos hemos martirizado a nosotros mismos. Y una carta de mucho melodrama, ¿eh? Atentos, chicos, atentos. Vamos ahora a verla, esta carta, si la tenemos invertida o, por ejemplo, si la tenemos también mal aspectada. Bueno, esta carta cuando está invertida tiene un cáliz, puede tomar las dos cosas, o un cáliz más positivo o un cáliz más negativo. Si nos vamos al positivo, aquí ya estamos hablando del renacimiento, ya esta persona está saliendo de esta situación del dolor, sobre todo ya mucho más marcado. Nos habla también de dejar atrás sobre todo el estrés mental, liberarse también de esos pensamientos que te oprimen. Esta carta, chicos, quedaros en esta posición con la frase lo peor ha pasado. Es como ya, bueno, lo peor ha pasado y ahora todo lo que venga tiene que ir para mejor porque no hay, o sea, ya no hay otro camino, de alguna manera. También es una carta que se conecta mucho con la supervivencia, ese instinto que llevamos dentro para salir adelante, muy, muy marcado. También es una carta, lo que os comentaba antes del karma, nos puede hablar, cuando hablábamos de la numerología del 10, es un poco ese momento de expiación, cuando uno ha hecho algo mal y llega ese momento en el que tiene que asumir las consecuencias para poder salir ya de allí y empezar algo nuevo. Es una carta que recordar que os he comentado que al derecho nos hablaba de inmovilidad, aquí sí que puede empezar a haber movimiento. Imaginaros, al dar la vuelta a la carta, estas cartas, aunque están aquí clavadas, pero imaginar que se empiezan a caer. Aquí os vuelvo a comentar, como siempre, que intentéis hacer este trabajo mental y sobre todo porque os va a ayudar también mucho a nivel de intuición de memorizar las cartas visualmente y después intentar darles vida en vuestra imaginación porque os puede ayudar mucho a imaginaros este tipo de situaciones al darle la vuelta cómo estas espadas caen y esta persona empieza a liberarse. Aquí también nos puede estar hablando de sacrificios necesarios, de esos sacrificios que uno que tiene que hacer porque sabe que tiene que hacerlos. También nos puede estar hablando de que una persona que niega la gravedad de lo que está ocurriendo, de lo que le ha sucedido, así que nos puede hablar también un poquito de evasión y de la no aceptación, no aceptar una situación. O sea, cuando uno toca a fondo, pero aún así se mantiene R que R y se quiere quedar en esa situación. Y ojo porque también puede ser una carta que nos hable de perdón, cuando uno ya ha sufrido tanto, pero dice, bueno, es el momento de pasar página, perdonar todo aquello que me ha podido hacer sufrir. Así que por eso os digo que a veces las cartas aparentemente que pueden ser o parecer muy negativas también tienen grandes regalos y obviamente grandes aprendizajes, chicos. A veces estas cartas también enseñan más incluso que las que a veces pueden parecer mucho más positivas.
Vamos a dejar aquí nuestra carta y vamos con nuestra última carta, que es el 10 de pentáculos, otra carta, fijaros, muy resonante también con el 10 de copas, recordar. Y aquí, si tuviéramos que ponerle un título, le podríamos poner que es la carta del legado o del árbol de la vida. Y ahora os explico un poquito por qué. Esta carta se asocia con Mercurio en Virgo, perdón chicos, que ya me cambiaba de signo. Y fijaros en la colocación también porque aquí en el Tarot Rider-Waite tenemos, fijaros, esa combinación que nos remite al árbol de la vida, la completación, ¿de acuerdo? Lo mismo que veíamos con el número 10. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta carta al derecho? Porque fijaros que ya la carta es una carta que nos da una apariencia de riqueza, algo que está muy bien construido. Fijaros que de nuevo aparecen imágenes de familia, pero aquí ya tenemos muchas más cosas, signos de estabilidad y tenemos aquí incluso un personaje mayor. Así que aquí es donde entra esta idea que os comentaba del legado, ¿de acuerdo? Es una carta que se relaciona mucho con herencias, ¿de acuerdo? En este caso con herencias que nos pueden venir de una buena forma, nos puede hablar de toda esa jerarquía. Aquí, chicos, no nos vamos a centrar solo en la familia, porque puede ser tanto en temas de familia, sociales y también institucionales, ¿de acuerdo? Que pueden tener mucho que ver también con los pentáculos. Entonces, aquí, ¿de qué nos estaría hablando? Pues de la jerarquía literalmente familiar o social. Fijaros que hay diferentes elementos que se relacionan entre sí. Aquí hablamos del legado, puede ser el legado tanto económico como el legado en tradiciones que podemos vivir dentro de una familia o dentro de un grupo consolidado. Aquí es una carta también que puede representar a nuestros ancestros, chicos, a nuestra ascendencia, aquellos que vivieron antes que nosotros, y es una carta muy relacionada también con las instituciones, ¿de acuerdo? Así que todo lo que venga, o si estamos preguntando por ese tipo de temas, la aparición de esta carta también es muy relevante. Esta carta también se conecta con lo que perdura, con aquello que está construido para perdurar en el tiempo, y obviamente es una carta de prosperidad, de riquezas. Fijaros que si teníamos en el 9 de oros también esa independencia y esa riqueza que se disfruta, aquí vamos un paso más allá, porque además puede ser una riqueza compartida con otros. Tenemos también en esta carta muy marcado todo lo que tiene que ver con tradiciones y sobre todo, chicos, con las convenciones sociales, aquellas reglas sociales que tenemos también que acatar para un buen funcionamiento y una buena estructura social. Aquí también, chicos, al igual que teníamos con el 10 de copas, entra de nuevo en juego el concepto de reunión familiar, como hemos visto con el 10 de copas. Aquí también muy marcado, tanto una carta como la otra nos puede hablar precisamente de esto, y es una carta muy relacionada con el honrar la tradición, ¿de acuerdo? Conseguir la tradición, esa que se pasa de padres a hijos. ¿De acuerdo? O incluso imaginaros si vivís en un pueblo, en una ciudad en la que se realizan diferentes festividades y uno pues sigue manteniendo esas festividades a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Una carta también, chicos, muy relacionada puede ser con testamentos, con legados hacia otras personas o herencias económicas o de otros tipos. Ya ahí podéis ampliar en función del tipo de pregunta que tengáis delante. Disculpadme con la garganta, chicos, pero es que estoy en una zona donde hemos pasado una primavera tremendamente lluviosa y hay muchísimo polen en el ambiente y hay momentos que como que colapso literalmente por tanto polen. Bueno, vamos ahora a lo que sería la parte un poquito más negativa o si vemos esta carta que está realmente invertida o mal aspectada, ¿de acuerdo? Aunque vamos a ver diferentes matices. Bueno, cuando esta carta está invertida, aquí puede haber un rechazo literal a la tradición, alguien que rompe con estas estructuras. También es una carta, como hemos visto con el 10 de copas, que nos puede hablar de pérdidas familiares, pero, ojo, también van a estar muy relacionadas con todo lo que sean temas económicos. O sea, pues se puede perder la estabilidad familiar, puede haber el tema de perder una herencia, literalmente. Nos puede hablar, por ejemplo, de dilapidar una herencia, que se pierda todo por el mal uso o la mala gestión que se puede hacer. Recordaros que Mercurio en Virgo, también Mercurio, tiene mucho la capacidad de ordenar y analizar. Cuando esta capacidad se pierde o está mal aspectada,
pueden venir los problemas, transacciones que no salen bien, también negocios que no salen bien. Es una carta también que nos puede estar hablando de tener la carga de cuidar a nuestros ancestros o a personas más mayores o que sean dependientes, también estaría marcado. Y atentos porque es lo que os he comentado, no solo tiene que ver con familia, también puede tener que ver con instituciones o problemas sociales. Entonces esto también se va a dar, o por ejemplo que tengamos algún tipo de problema con alguna institución y que sea un problema también en temas económicos o respecto a nuestra estabilidad. Esto atentos porque puede ocurrir. Por ejemplo, si estamos mirando algún tema judicial y tenemos, por ejemplo, la justicia o esta carta, lo que nos puede decir es que nos puede venir una multa que nos deje crujidos y que literalmente nuestro patrimonio se quede tambaleando. Así que cuidado con esta carta, por ejemplo, cuando estamos mirando estos temas. También nos puede hablar de peleas, porque peleas sobre todo que provocan una pérdida de estabilidad o de la estructura. Y ojo, porque fijaros que ya, o sea, cuando la tenemos al derecho es una carta que nos habla de materialidad, de disfrutar, pero digamos de una forma equilibrada. Aquí hay un valor que se entiende o se comprende. Cuando tenemos esta carta invertida, aquí sí que nos vuelve a marcar, igual que vimos, por ejemplo, con el 4 de pentáculos, nos puede hablar de un exceso de materialismo, ¿de acuerdo? Cuando el dinero o la materia o el estatus va por delante de todo lo demás, así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Espero no haberos bombardeado con demasiada información. Sobre todo quedaros primero con los conceptos básicos, que os puede ayudar mucho a nivel de numerología, y después ir jugando con las cartas, chicos. Ahora que ya hemos acabado los arcanos menores, que ya teníamos hechas también las figuras de la corte, por lo menos un primer repaso, aunque ya sabéis que luego iremos más a lo profundo, tenéis el material suficiente para poder lanzaros a hacer interpretaciones. Jugad, sobre todo divertiros, no le tengáis miedo a las cartas, preguntad lo que queráis porque eso os va a dar unas tablas tremendas y luego vamos a empezar a complicar la cosa. Así que chicos, en estas semanas aprovechad, practicad, si alguno tiene dudas me las puede dejar también en la cajita de comentarios, que ya sabéis que siempre os leo y os voy contestando. Y nada, con esto me despido, que tengáis una muy feliz práctica, sobre todo, ya me iréis contando. Y nada, nos vemos muy prontito. Y atentos, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, suscribiros para poder recibir también las notificaciones de YouTube. Vamos a ir trayendo también mucho más material y sobre todo, si eres nuevo en este vídeo, recuerda que tienes muchísimo más material en el curso Tarot Rider-Waite de las listas de reproducción. Y nada, con esto me despido, un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto. Adiós.